una consecuencia importante del teorema anterior es este corolario, que nos dice que una permutación es par si solo si es un producto de un número par de tres posiciones. Vale, la demostración es muy rápida, es simplemente otra vez. Por ese resultado de la primera sección sabemos que cualquier permutación f de Sn se puede escribir como un producto de tres posiciones. Ahora, como la asignatura es un homomorfismo, la asignatura de f es la asignatura de este producto, que es el producto de las asignaturas. Ahora, en el vídeo anterior hemos visto que la asignatura de un ciclo es menos 1 a la 1, es decir, que es menos 1. Por tanto, esto es un producto de k menos 1, o sea que simplemente menos 1 a la k. ¿Vale? Entonces, de esto podemos deducir inmediatamente el corolario. ¿Por qué? Porque f es par si solo si la asignatura de f es 1, la asignatura de f es 1. Vale, lo voy a escribir. Si solo si asignatura de f igual a 1, ¿qué sucede? Si solo si, como la asignatura de f resulta ser menos 1 a la k, esto es si solo si k es par, y k es par, bueno, vale, vamos a ver, y si k es par, entonces f es producto de un número par de tres posiciones. ¿Vale? O sea, realmente lo que hemos hecho ha sido la implicación hacia la derecha. Tenemos una permutación cualquiera, la hemos escrito como un producto de dos ciclos, como se puede hacer para cualquier permutación, y hemos visto que si es par, es producto de un número par de tres posiciones. Ahora, uno podría pensar, como yo pensaba de hecho cuando empezaba a hacer esta demostración, ¿no?, que esto me iba a dar el sí, solo lo sí de golpe. Ahora, eso no está tan claro, ¿vale? Porque que f sea producto de un número par de tres posiciones, de entrada, no quiere decir que si descomponemos f como producto de tres posiciones, ese número sea par. ¿Vale? En realidad eso es cierto, pero en este momento no lo sabemos. ¿Vale? Es decir, si f es producto de un número par de tres posiciones, en este momento no podemos descartar la posibilidad de que f también se pueda escribir como producto de un número impar de tres posiciones. Porque la descomposición de una permutación como producto de tres posiciones no es única. ¿Vale? Dentro de un rato, precisamente como consecuencia de este corolario, veremos que sí, que una permutación es producto de un número par o de un número impar de tres posiciones, pero nunca hay descomposiciones por un lado como producto de un número par y por otro lado como producto de un número impar. Pero bueno, a eso llegaré enseguida. Bien, entonces, como digo, este argumento simplemente me da la implicación hacia la derecha. Hacia la izquierda es más sencillo aún. ¿Vale? Ahora, suponemos que f es producto de un número par de tres posiciones. Es decir, suponemos que f es igual a g1 por g2k o 2r con g sub i transposición, o dicho de otra forma, 2 ciclo. Entonces, pues la asignatura de f, exactamente igual que antes, es un menos 1 por cada 2 ciclo que tengo, o sea, es menos 1 elevado a la 2r, y como esto es par, pues es 1, y por tanto f es par. Vale, y una consecuencia de este corolario es lo que estaba mencionando antes. Se sigue que si f es una permutación de Sn, entonces
f no admite dos descomposiciones una como producto de un número par de tres posiciones y otra como producto de un número impar. De tres posiciones. ¿Vale? O dos ciclos, para escribirlo igual. ¿Vale? Es decir, la descomposición de una permutación como producto de tres posiciones no es única, pero lo que sí es único es su paridad. Es decir, si ese número de tres posiciones es par o impar. ¿Por qué esto es una consecuencia inmediata de este corolario? Bueno, pues porque el que una permutación sea par o impar, que la imagen, que la asignatura de f sea 1 o menos 1, sí que está totalmente determinado por f. ¿Vale? La asignatura de f o bien es 1 o bien es menos 1. Es decir, f o bien es par o bien es impar. Si f es par, pues eso. O que f sea par ocurre si y solo si f es producto de un número par de tres posiciones. A su vez, f es impar si y solo si f es producto de un número impar de tres posiciones. ¿Vale? O sea que tenemos esta nota que es importante también.